Le queremos dar la bienvenida a todos y a todas a este nuevo ciclo de diálogos tributarios, un proyecto que venimos trabajando en conjunto con la UMAI, junto con el sindicato, para brindar una herramienta a todos los compañeros y compañeras. Obviamente, eh, en estos tiempos difíciles que corren, creemos en la capacitación como una herramienta para darle excelencia y potenciar nuestro trabajo. Y bueno, hoy afortunadamente contamos con la presencia de compañeros y compañeras de todo el país, de las 18 seccionales del país. Por eso eh, corresponde que hagamos un agradecimiento a la Secretaría de Prensa, a Lorena Tianese, por la difusión, a todas las seccionales por la difusión de esta actividad. Agradecer también a toda la mesa directiva nacional, al compañero Pablo Flores, Fabián Borelo y a toda la mesa directiva nacional, porque, bueno, en esta política de hacer un sindicato federal, también es una forma, a través de la capacitación, de llevar a todos los compañeros y compañeras una herramienta para utilidad en nuestro trabajo diario, ¿no? No quería dejar tampoco de agradecer a las autoridades de la UMAI y a todo el equipo de la Secretaría de Capacitación y Cultura, a María del Rocío Alba, a Lía Herrera, porque bueno, eh, ellas hacen un trabajo extraordinario para llevar adelante la gestión. Bueno, en algunas cuestiones administrativas, el ciclo va a contar con 8 encuentros, un encuentro mensual. Se van a entregar certificados de asistencia. Para eso vamos a tener cada asistente va a tener que asistir al menos al 75% de los encuentros. Les vamos a dejar en el chat para que puedan dar el presente un link y completen los datos. Esto vamos a hacerlo periódicamente en cada una de las jornadas. Y bueno, también después de cada encuentro, les vamos a remitir el material eh, para que lo tengan, y de todas formas las charlas van a estar subidas a nuestro canal de YouTube para que las puedan repasar y bueno, utilizarlas, compartirlas con compañeros, como una herramienta más. Bueno, el tema de hoy, eh, contamos con la presencia de Jorge Haddad y de Cristina Mancilla, que además de la actualidad tributaria, nos van a hablar de compliance tributario y factura apócrifa. Así que bueno, los dejamos con Cristina Mancilla y que lo disfruten. Las preguntas, por favor, les pedimos que las pongan en el chat y al final vamos a hacer un repaso y para poder responderlas cada una. Así que bueno, muchas gracias a todos y los dejamos con los expositores. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos y como siempre vamos a trabajar a través de una pantalla compartida en la cual ustedes van a poder ir viendo si cada una de las novedades que tenemos previstas para hoy. Como es comienzo del año, se torna un poco difícil a veces qué noticias elegir y cuáles no. Así que lo que pensé fue en hacer un recuento, como siempre, de un mes. Así que inicié digamos, la selección de noticias a partir de marzo, tratando de, como siempre, publicar aquellas más relevantes vinculadas al ámbito impositivo y previsional. Siguiendo el orden cronológico, como siempre, de las publicaciones, comencé con una resolución, ¿sí?, en la cual me parece que es importante porque se vincula con trabajadores autónomos. Ustedes saben que hemos tenido una serie de beneficios en lo que fue todo el año 2023 y que se han prorrogado al 2024. En este caso, con la resolución general 5488, se decidió prorrogar el vencimiento de lo que sería los aportes como trabajador autónomo, correspondiente a septiembre y octubre hasta el 14 de marzo. Sin embargo, esta prórroga no fue para todo autónomo, quedaron excluidos de la prórroga las personas físicas que tuvieran actividades como dirección, administración y conducción de sociedades. Nos referimos generalmente a lo que sería el
director de sociedad anónima, el socio gerente, está obligado como trabajador autónomo dentro de la tabla 1 y quedó de esta forma excluido de esta opción. Además, esta prórroga también alcanzó a los que son responsables del régimen simplificado para pequeño contribuyente o monotributo, donde recordemos que la ley de monotributo ha establecido desde su nacimiento una forma de incentivo al cumplimiento tributario y donde se establece la devolución del componente impositivo, pero bajo la condición que aquí lo que nos demanda el artículo 89 del decreto reglamentario de la ley de monotributo es que tiene que haber pagado por lo menos las 12 posiciones mensuales a priori. A raíz de esta prórroga, junto con la resolución 5422, solamente se va a requerir que de enero a diciembre se hayan ingresado como mínimo 8 periodos mensuales bajo cualquiera de las modalidades de pago, ya sea transferencia bancaria, con débito en cuenta, con tarjeta de crédito, pero no se va a requerir las 12 posiciones para acceder al reintegro. Siguiendo con este orden, ¿sí? A continuación les presentamos la resolución 5488, también dispuso que esta obligación que va a vencer en marzo, de la cual ya pasó, había que ingresarla, no esperen al débito, sino que cada trabajador autónomo va a tener que ingresar el pago de ese componente, al igual que si es responsable monotributista, a través de un volante electrónico que podrá confeccionar desde la página web de AFIP en presentación, declaraciones juradas y pagos si es autónomo, o en cuenta corriente monotributista es autónomo si es responsable del monotributo, para ingresar estas dos posiciones que se prorrogaron hasta marzo. La resolución general 5489 lo que dispuso fue una actualización del software de impuesto a las ganancias. Recordemos que los sujetos empresa dispuestos en el artículo 53 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, que alcanza a todas las sociedades de capital que voy a encontrar discriminadas en el artículo 73, a empresas unipersonales, a otro tipo de sociedades, a auxiliares de comercio que no estén incorporados en cuarta categoría. Bueno, esos contribuyentes que obtienen rentas de la tercera categoría van a poder desarrollar sus declaraciones juradas en la medida que lleven un sistema contable a través de una nueva aplicación que es la versión 24.0, versión que se va a tener que usar para aquellas empresas unipersonales que tengan cierre diciembre y del cual se define la presentación de declaración jurada para el año 2024. ¿A quién me estoy refiriendo? A fideicomisos o a empresas unipersonales que hayan ejercido la opción de llevar contabilidad, aunque no tengan personería, pero esa opción los deriva al artículo 73, inciso A8, por un plazo de 5 años. ¿Cuáles han sido las características incorporadas en este nuevo programa para desarrollar la declaración jurada? Que voy a poder discriminar dentro de este aplicativo el ajuste estático, el ajuste dinámico, así como la actualización de la escala del artículo 73. Recordemos que desde el año 2021 el artículo 73 tiene la posibilidad de aplicar una escala progresiva, aplicando tasas del 25, 30 o 35%, dependiendo del importe de la renta neta. Pero esto de poder discriminar ajuste estático y dinámico, ya lo habíamos visto para empresas unipersonales que presentaran la declaración jurada por declaraciones juradas personas humanas, pero pueden ejercer la opción únicamente los que no lleven balance. Si lleva balance, tiene que hacer vía SIAP la declaración jurada y luego presentarla a través de la página web del organismo. Una novedad que sí que ha generado bastante preocupación con respecto a aquellos responsables que tienen
hoy depósitos en Estados Unidos, y este tratado internacional sin número, firmado ahora en marzo del 2024 por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Se ha suscrito un tratado internacional de incorporación al FATCA. Este acuerdo lo único que hace es que entre la República Argentina y el gobierno de Estados Unidos, para mejorar el cumplimiento fiscal internacional, se hace un convenio de asistencia mutua. Si ustedes se detienen a leer este tratado y su incorporación al FATCA, en todo momento este intercambio que se plantea recíproco, lo único que define es que hay un plazo de 6 meses para poder denunciar, en el caso de Argentina, cuando tenga residentes norteamericanos, la información que se encuentre en las respectivas cuentas bancarias dentro del territorio de la República. Lo mismo sucederá con Estados Unidos. Este intercambio es obligatorio y corresponde únicamente a residentes o nacionales norteamericanos desde Argentina y a residentes argentinos desde Estados Unidos hacia la República Argentina. Otra novedad, la cual me parece que debemos detenernos, y especialmente si los compañeros que están en la sala pertenecen al área de lavado de activos, porque hemos tenido una reforma muy importante que es la ley 27.739, en la cual es publicación 15 de marzo del 2024, se modifica el artículo 303 del Código Penal, se modifica la ley de lavado de activos en una cantidad importante de artículos, se incorpora el registro público de beneficiarios finales, y me detuve en lo que a nosotros por allí más nos alcanza, es la modificación de lo que sería la ley 11.683. ¿Qué se modificó? En realidad se modificó el artículo 101 que se refiere a secreto fiscal. Y hay en ese artículo 101, que si ustedes van a biblioteca electrónica, ya está incorporado el inciso H, lo que nos dice es que en materia de lavado de activos no va a regir el secreto fiscal cuando el solicitante sea el Ministerio Público Fiscal, el Poder Judicial, la Unidad de Información Financiera o la UIF, Banco Central, Comisión Nacional de Valores, Superintendencia de Seguros de la Nación, y se refiere al INAES, así como registros públicos y organismos representativos de fiscalización y control de personas jurídicas, humanas, públicas o privadas, con respecto a la información incluida en el registro público de beneficiarios finales, ¿sí? Con lo cual hemos tenido una amplitud con respecto a, digamos, la apertura de lo que se considera secreto fiscal. El 18 de marzo del 2024 se incorpora, ¿sí?, en la Resolución General 5.490, la cual plantea una reducción en los costos de importación a través de lo que es el componente impositivo. Recordemos que toda importación, una vez que es controlada, evaluada, valorizada por aduana, por un principio de equidad e igualdad, es alcanzada por impuesto al valor agregado y por impuesto a las ganancias. Y lo que plantea esta resolución general es que frente al contexto de alta inflación que atraviesa el país, se han tomado medidas para mitigar los efectos de importación de ciertos productos que están nomenclados y que se vinculan con canasta básica, el cual afecta en mayor medida a sectores vulnerables, disminuyendo de esta manera la carga impositiva en la importación de bienes de primera necesidad. Por lo tanto, observamos que se suspende por 120 días corridos la aplicación de la Resolución General 2281, que es la que aplica a aduana para determinar el impuesto a las ganancias que se aplica justamente al valor de ingreso al país para importación definitiva de bienes,
salvo que estemos hablando de un producto que se encuentre exento, así como también se prorroga por 120 días la Resolución General 2937, que establece un régimen de percepción de IVA que se hará efectivo a partir de la importación de bienes muebles grabados por este periodo. Algunos se planteará, pero ¿qué pasa si yo lo que importo es un servicio, como puede ser un servicio de salud? Bueno, la importación de servicios queda alcanzada por otra resolución general, que es la 549, que si en caso de que el servicio estuviera grabado, quien ingresa el gravamen es el responsable inscripto directamente. Estas percepciones serían para, por ejemplo, consumidores finales o para monotributistas. La Resolución General 5491, con respecto a este reintegro del componente impositivo luego de transcurrido un año y donde haya acreditado buen cumplimiento, donde el requisito es que el responsable del monotributo tenga débito en cuenta del pago mensual del régimen o a través de tarjeta de crédito. Ese responsable que había tenido un beneficio a través de la resolución 5411, la cual prorrogó por varios meses para las categorías A, B, C y D del régimen monotributista con respecto a los periodos septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2003 y enero y febrero 2024. Aquí el decreto de necesidad de urgencia 438 del 30 de agosto de 2023 estableció que el pago de este componente, digamos, impositivo que es obligatorio, se iba a abonar en los periodos que ustedes están viendo a continuación en la tabla que les estoy presentando. Si yo hoy me acogí a este beneficio, estoy dentro de estas categorías, y especialmente tuve suspensión del impuesto, bueno, se tendrá que pagar esas posiciones a través de volantes electrónicos y acá lo relevante es que cambia el subconcepto. 20 es impuesto simplificado, 19 es declaración jurada, 78 es ajuste. Entonces, para los periodos septiembre-octubre que vencieron el 20 de marzo, noviembre y diciembre van a vencer el 22 de abril y enero y febrero que va a vencer el 20 de mayo. Hay que estar pendiente de estas, digamos, adecuaciones con respecto al pago para que se considere cumplido la obligación fiscal. La resolución 5494 se vincula justamente con lo que es el 572 SIRADIF. Ustedes saben que el 572 SIRADIF es una declaración jurada que presenta jubilado, pensionado o que presenta un empleado en relación de dependencia o un funcionario público, porque en este formulario lo que hace el contribuyente es exteriorizar aquellas deducciones que las voy a encontrar como deducciones generales de impuesto a las ganancias, pero que están admitidas en lo que es la Resolución General 4003. Yo en el 572 no puedo computar cualquier erogación que considere se vincula a mi desempeño profesional o como empleado en relación de dependencia. Tiene que esa erogación, que ese gasto, estar expresamente dispuesto su cómputo en el sistema informático. Recordemos que la Resolución General 2442, junto con la 4003, implementaron un sistema especial de retención de impuesto a las ganancias a cargo de la Asociación Argentina de Actores, y la 4003, que es una resolución por muchos de los que estamos en esta sala conocidos, esta resolución 4003 es la que define qué conceptos debo exteriorizar a mi empleador para poder tomar ciertas erogaciones, porque
puede darse el caso de que ustedes paguen algunas operaciones vinculadas a su desempeño como empleados en relación de dependencia y que esa erogación no esté contenida en la 4003, lo que significa que no lo puedo deducir, sino me tendría que inscribir en el gravamen y exteriorizarla por fuera. Y acá les hago una salvedad, porque esto fue una pregunta que me hicieron recientemente. ¿Qué pasa si yo omití declarar pluriempleo? Gracias a Dios todavía hay tiempo hasta el 30 de abril. ¿Por qué? Porque el pluriempleo aumenta la base imponible. Pero si ustedes, como era el caso del consultante, son monotributistas, ustedes facturan por actividades docentes o por pericias. Bien, hay que tener en cuenta que si la actividad que ustedes desarrollan está alcanzada por IVA, el abrir una declaración jurada, como puede ser en los salarios, haría que los salarios, si bien están exentos, excluidos de impuesto al valor agregado, la prestación de servicios es una. Entonces, corren el riesgo de que, por más que lo que están haciendo es declarar pluriempleo bajo relación de dependencia, puedan perder la opción del monotributo. No lo recomiendo. Si alguno no lo hizo, si alguno omitió todavía incorporar las deducciones, los pagos a cuenta, los pluriempleos, está a tiempo hasta el 30 de abril del 2023. Perdón, 30 de abril 2024 para la declaración jurada del periodo 2023. Por eso, ustedes van a ver, en caso de que haya devolución de ganancias con la liquidación de mayo, y esto va a dilatar que yo reciba mi declaración jurada anual y para hacer la declaración informativa en mayo 2025. También se publicó el 27 de marzo el decreto 281. Es importante especialmente porque afecta al impuesto sobre bienes personales. Este decreto, el 912, nos definió qué era repatriación. La repatriación es regresar al país, ingresar al país hasta el 31 de marzo de cada año, como lo detallamos, tenencias de moneda extranjera, que deben ser depositados en una cuenta especial y que debe permanecer por lo menos un año. Se pueden incorporar rentas productos de la realización de activos financieros en el exterior pertenecientes a personas humanas residentes argentinas, así como sucesiones indivisas. Bueno, el periodo de repatriación, como lo ven en la primer viñeta, siempre ha sido dispuesto hasta el 31 de marzo. También se prorrogó la posibilidad hasta el 30 de abril inclusive la fecha de repatriación para el periodo fiscal 2023. La Resolución General 5495 del 4 de abril se vincula con seguros de vida. ¿Qué seguros? Seguro de vida colectivo. Bueno, a efectos de hoy determinar aportes y contribuciones con destino a los distintos subsistemas de seguridad social, se ha incorporado una nueva versión del programa de SICOS con el cual se calculan las obligaciones de seguridad social. Esa versión es la 46, la cual habilita dentro de su determinación un aumento del seguro de vida colectivo obligatorio aplicable a partir de marzo 2024. No solamente se adecuó el programa del SICOS, sino que aquellos empleadores que liquiden los aportes y contribuciones en línea, declaración en línea, van a encontrar incorporada la nueva versión con la novedad del seguro de vida obligatorio. Pero esta disposición, esta resolución general, es de aplicación para declaraciones juradas correspondientes al periodo de vengado marzo 2024. Hay alguien que está festejando. Ahí está. Para marzo 2024 y siguientes. Lo interesante es que si bien dice marzo 2024, toda rectificativa tendré que aplicar este nuevo sistema. También nos encontramos con la resolución 5501 que sigue diciendo que esta resolución
vinculadas justamente con un sistema de percepción de IVA y de percepción de impuestos a las ganancias, que, como les dije anteriormente, se prorrogó por 120 días y como continuidad de una política económica orientada a reducir la inflación, es que entienden conveniente que esta prórroga también afecte a un sector productivo de micro y pequeña empresa, en la medida que cuando importen mercadería, ¿sí?, cuenten con el certificado MIPYME vigente al momento de la importación. Y hasta aquí las novedades más relevantes en materia impositiva y previsional. Así que les agradezco la atención y bueno, quedo al aguardo de cualquier consulta o inquietud que haya generado este detalle de noticias. Y ya está con nosotros el doctor Jorge Haddad. Un gusto, Jorge. Gracias, Cristina. Muchas gracias siempre por tu claridad. Y bueno, le vamos a dar la palabra a Jorge. Un Hola, ¿qué tema tal, del Cristina? que, Matías, ¿qué tal? ¿qué tal, Jorge? Buenas tardes a Un todos. tema del que algo tenés noción, ¿no? Si no me equivoco, tenés 2 libros. Bueno, los dejamos con Jorge para que nos explique este tema. ¿Vos podés incorporar el PowerPoint mío, el que pasé? Ahora, ¿vos no lo podés compartir? No lo Porque tengo a estás mano, como con anfitrión desgraciadamente. para compartirlo. Ahora lo ¿Cómo? verificamos. Sí, si lo pueden hacer ustedes, te agradezco. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Eh, el tema que hoy la doctora Mansilla me propuso es compliance. Compliance es algo que se está aplicando desde hace tiempo, tiene su historia, ahora la vamos a ver, y que en materia societaria, en materia tributaria, se está incorporando cada vez más y con mayor profundidad, muchas gracias, y con mayor profundidad en nuestra sociedad. Y digo en nuestra sociedad porque está tomando conciencia primero el empresario o el directorio de una empresa del valor que tiene el compliance en sí. Acá lo vamos a ver y yo introduzco algo que sería, a ver, bueno, el concepto anterior en la anterior filmina es due diligence, porque es lo que más podemos, dentro de nuestro concepto normal, asociar a lo que es el compliance. Vamos a detallar ahora por qué. En primer lugar, tenemos una definición del concepto de qué es, de qué vamos a hablar. Y tomo una definición de uno de los mayores exponentes de habla hispana y de Europa en especial en materia de compliance, que es Alain Casanovas Islas, catalán él, que dice: el compliance es un conjunto de prácticas que ayudan a prevenir, detectar y gestionar, prevenir, detectar y gestionar razonablemente los registros asociados con el cumplimiento de las normas que afectan a las organizaciones. Los registros asociados con el cumplimiento de las normas que afectan a las organizaciones. Pueden ser las normas laborales, pueden ser las normas societarias, las normas que la propia empresa establezca con una aplicación de lo que se llaman normas ISO acá, internacionalmente, o cualquier otro dispositivo interno que la empresa haya hecho para detectar riesgos de la empresa. No los elimina, vuelvo a decir, los previene, los detecta y los gestiona razonablemente. Dentro de este concepto se hallan las normas obligatorias, como pueden ser, reitero, las laborales, las tributarias,
las relacionadas con todo lo que es aduana, importación, exportación, como las normas internas que creen. Nuestro país se usa en aquellas empresas que cotizan en bolsa para el directorio un reglamento del directorio. Y hay muchas empresas que tienen un reglamento de trabajo interno, donde se establecen pautas de conducta. Y el que infringe pautas de conducta recibe diversos tipos de sanciones. Esto cada vez es más común y cuando se ingresa a una persona dentro de la empresa, lo que se hace es tratar de incorporarle y que el concepto de las pautas de conducta, código de ética se llama también dentro de una empresa, el código de ética y que primero lo tiene que conocer y segundo lo tiene que cumplir y compartir. Porque si no comparte el código de ética, no es para esa empresa. Será para otra que tiene otro código de ética, pero no para esta empresa. Así que lo primero que tenemos que saber es que esto no es exclusivo de la materia tributaria, sino es ampliamente conocido por bancos, compañías de seguro, empresas multinacionales, etc. Acá vamos a ver lo que estábamos hablando recién, que no me permitía pasar a la siguiente pantalla. Acá vamos a ver un poco la historia, porque esto nace en temas originalmente de Estados Unidos allá por 1910, 1905, 1910, cuando hay una serie de eh, problemas eh, en generados por las cotizaciones de bolsa. Lo que ocurrió con la famosa crisis del 30, que se le llama, la crisis de la Bolsa de Comercio de Estados Unidos, que repercutió en todo el mundo, casi todo el mundo, pero esto fue específicamente por materias de corrupción dentro de las empresas y se detectaron esa corrupción hizo decaer el prestigio de las empresas y eso se reflejó automáticamente en la propia, llamémosle, cotización de la empresa, de las acciones. Vamos a ver si lo puedo hacer pasar, porque me está quedando acá parado. No me responde. Así que si por algún motivo, Matías, me puedes ayudar, te lo agradezco. De 1903 pasamos a 1933, donde tenemos la crisis que le mencionaba recién, gracias, donde tenemos la crisis que mencionamos recién. Y acá empieza la Bolsa de Comercio a crear condiciones y exigencias especiales a las empresas que cotizaban en bolsa. Desde lo que era información privilegiada, se empieza a sancionar esa información privilegiada dada a terceros para que puedan tener una serie de ventajas económicas. ¿Cómo llegamos a la crisis de Enron en el 2002, que fue una catástrofe para la bolsa para la bolsa de Estados Unidos, y no solo para la bolsa, sino que le costó la existencia a una de las 5 auditorías más grandes que existían, Arthur Andersen. Ahora existe Arthur Andersen Consulting, pero la auditoría Arthur Andersen desapareció en el 2002 como consecuencia de la causa Enron. Enron era la locomotora, la empresa locomotora de la bolsa de Estados Unidos. Tengan presente ustedes que en Estados Unidos muchos jubilados con su dinero apuestan a la bolsa y se manejan con los rendimientos de la bolsa. Hay empresas que dan dividendos cada 3 meses, cada 2 meses.
no aumenta mucho el valor de la acción, pero sí lo que hace es entregar dividendos. Con eso obtienen la captación de innumerable cantidad de jubilados. Una de ellas era Enron. Fue un escándalo de $1.000 millones en el 2002, no ahora, en el 2002, que tenía de superávit de la empresa y resulta que eran 1.000 millones que tenía de pérdida. Por eso le costó a los firmantes del balance y a la auditoría que se encargó de ese balance la existencia. Y los firmantes y el directorio estuvo detenido con juicios criminales en Estados Unidos. Y esto provoca una serie de reacciones en todo el mundo, como estamos viendo en United Kingdom, Bribery Act y la última de prácticas, porque lo que se trata es de, ante la existencia de un riesgo como este, tratar de prevenirlo, detectarlo y gestionarlo. Volvemos a la definición. No se trata de eliminar porque más de una vez va a ser imposible eliminar. La creatividad humana es infinita en estos casos, pero eso no quita que podamos ir limitando los riesgos de esta materia. Si podemos ir a la otra, Matías, te agradezco mucho. Yendo a nuestra área, en materia de impuestos, tenemos estas convenciones y leyes que hacen referencia al compliance. Los BEPS, las convenciones internacionales sobre materia de anticorrupción. Acá hubo una modificación que la doctora Mansilla mencionó, que es lavado de dinero, que es reciente, que abarca profesiones que antes no existían dentro del paraguas de la ley de lavado de dineros argentina, que es, por ejemplo, la abogacía. No estaba excluida, ahora está incluida. Ya hay una serie de cuestionamientos sobre eso. El Colegio de Abogados y la Federación han iniciado acciones judiciales, porque está el secreto profesional también, cosa que los contadores o la profesión de ciencias económicas no lo tiene. Y lo que respecta a la relación cliente profesional en materia de ciencias económicas no es igual a la relación cliente profesional en derecho. Pero lo que vamos es que ya existen muchos antecedentes a nivel de derecho comparado de la intención de incluir dentro de lo que es compliance la materia de impuestos. Y esto se puede hacer, como lo vamos a ver a continuación. Porque vamos al siguiente también. Lo que estamos a partir de, diría, 2019, 2020, en nuestro país, es a un cambio de paradigma. Y un cambio de paradigma que creo que con esta gestión, por lo que he escuchado de la administradora, de las intenciones que tiene, que expuso la otra vez en la Asociación Argentina de Estudios Fiscales y en otra serie de entrevistas, que es una relación con el contribuyente más fluida y más transparente. Acá lo que importa es la transparencia, de un lado y de otro, tanto de la administración como de los contribuyentes. Y para tener más transparencia, lo que tenemos que resguardar son los derechos que tiene cada uno. La AFIP está obligada por su estructura y su nacimiento a cobrar impuestos. Ella no establece las leyes ni establece sino el cumplimiento de las leyes, hacia el cumplimiento de las leyes. Hay muchos organismos del Estado que tienen un programa de compliance. Por ejemplo, lo podría tener sin ningún inconveniente el programa de compliance más ordenadamente, internamente para algunas áreas, la AFIP. Y por otro lado, el cumplimiento en materia de compliance por parte de los contribuyentes ayudaría mucho a la situación y transparencia
del accionar del contribuyente en cuanto a su actividad. Vemos deficiencias que tenemos nosotros respecto de los países que sí están aplicando compliance, incorporando el compliance tributario dentro del compliance general que tiene una empresa. Vuelvo a decir, si una empresa tiene una actividad minera, va a tener un compliance que regula la actividad minera, como los desechos, la forma de actuar para preservar el medio ambiente, que no tiene nada que ver con los impuestos. Pero dentro de ese concepto se pueden incluir las normas que se autoexige la empresa y que las leyes exigen, por ejemplo, en materia laboral, para ese tipo de personas que trabajan en situaciones que pueden provocarle algún problema de salud, por ejemplo. Y en ese mismo compliance puede tener también un área específica para las normas que son exclusivamente tributarias. O sea, no es que hay que hacer un compliance exclusivo tributario, se aprovechan las normas generales para todos y para todas las áreas diferentes y se incluye lo que es tributario. La diferencia que nosotros tenemos es que, como acá está, en la OCDE existe el Estatuto del Contribuyente y el Manual de Buenas Prácticas Tributarias. Eso está en el mercado común. Y cada país ha integrado a su normativa, el Estatuto del Contribuyente y o un Manual de Buenas Prácticas Tributarias. Por supuesto, esto no existe en nuestro país. Ni el Manual de Buenas Prácticas Tributarias, ni el Estatuto del Contribuyente. Pese a que se viene reclamando desde hace muchos años por parte del académica, llamémosle, pero en la práctica se incorporaron algunos puntos en la última reforma de la 11C83, se incorporaron algunas disposiciones puntuales en la ley penal tributaria, pero de ahí en más no se avanzó. Y hay que avanzar mucho en la relación fisco-contribuyente. Fíjense que el mercado común tiene una tendencia a la cooperación entre el organismo y el contribuyente. La cooperación se ha intentado acá varias veces, empezando por, llamémosle, las grandes empresas. El grupo de 20 grandes empresas, grandes contribuyentes. No todas son multinacionales, extranjeras, hay algunas multinacionales argentinas, y según la información que yo he recibido de anteriores directores de la Dirección General Impositiva, no hubo una respuesta, como diríamos, la misma convocatoria que ha hecho la Hacienda Pública Española, con las 10 primeras empresas de España. Ahí se empezaron a mostrar las cartas, como diríamos nosotros, en criollo, mostrar las cartas un poco más abierto, sin tanto temor. Acá no, acá se fue a un diálogo y no se avanzó. Tengamos en cuenta, y lo vamos a ampliar después, que estamos en un país muy especial, donde tenemos casi un 50-40% de la economía en negro, más empleados fuera del sistema que los empleados que están en blanco, y esto trae un problema para la propia administración, que es tratar de incorporar en el sistema a los que están fuera del sistema. Es un problema que es ajeno a la AFIP, ajeno porque volvemos a la función de la AFIP, que es específicamente la de recaudar, fiscalizar y controlar, pero no de establecer la política tributaria. Eso viene de arriba, como decíamos los exfuncionarios. No lo hacemos nosotros, lo hacemos de arriba. Entonces, cuando estamos ante esta situación, todo es complicado y se nos complica más cuando queremos avanzar en un sentido porque se siente que se está perjudicando cuando avanza la FIP, que se está perjudicando o persiguiendo a determinados contribuyentes. Y por el otro lado, cuando se quiere hacer
una posición o una propuesta por parte de los propios contribuyentes, se choca con la rigidez que tiene normativamente la AFIP, porque la AFIP se tiene que regir, como toda burocracia, con lo que está establecido normativamente, que es de obligación inamovible para el propio organismo. La burocracia implica que mientras el contribuyente puede hacer todo lo que quiere, salvo lo que está prohibido, la administración puede hacer solo aquello que está establecido legalmente y conforme lo reglamentado. O sea, margen de maniobra no tiene, casi, la administración, y menos en estos casos donde está la hacienda pública en juego. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Por qué se debe aplicar en nuestro país? Porque hay dos disposiciones, y yo agrego después una tercera, donde se establece específicamente, llamándolo de otra forma, un programa de integridad o un compliance. ¿Dónde es eso? En los artículos 22 y 23 de la ley 27.401, que es la ley que establece la punibilidad de las personas jurídicas. Esta ley, equivocadamente se dice que fue la primera que estableció la punibilidad de las personas jurídicas, o sea que se le puede aplicar sanciones y se puede seguir un juicio criminal contra una persona jurídica, cosa que mientras yo lo he estudiado y todos los profesores y le he dado la materia de derecho penal tributario, nunca imaginé que sería aplicable esto en nuestro país, y sin embargo siempre decíamos qué es lo que podemos hacer si pretendemos aplicar el código penal a una sociedad anónima. Vamos a agarrar los libros de la sociedad anónima y los metemos en una celda. Más de eso no podemos hacer. Sin embargo, acá cambió la estructura. Viene desde Europa hace muchos años y Estados Unidos también. No es un invento argentino, ni mucho menos. Y se estableció la punibilidad mediante esta ley para todas las personas jurídicas que tengan relación con el Estado. Son cinco delitos, y uno de ellos tiene relación con materia tributaria, que es balance falso. Balance falso para poder, en cierta medida, lo que está haciendo la ley es estableciendo que en un determinado ámbito existieron facturas apócrifas, facturas falsas, para poder, llamémosle blanquear, que está de moda, blanquear los dineros que fueron destinados para la coima, corrupción o como quieran llamarlo. Entonces, como consecuencia de la entrega de información necesaria para establecer que hay una conducta dañosa para la relación entre el fisco, el Estado Nacional en una obra pública, por ejemplo, se genera como consecuencia de ello un balance falso, porque hay sumas que no están afectadas a eso que dice el balance, a esos conceptos, sino están reconocidos que fueron por corrupción, por coima, como quieran llamarlo. Y eso genera en balance falso un rebote o un espejo en materia tributaria. Entonces, ahí tenemos una de las primeras disposiciones legales vigentes que hacen relación al tema tributario dentro del esquema penal, de compliance penal, que existe una norma ISO de compliance penal. Porque esto ya no solo lo hace la Argentina, sino que toda Europa tiene estas disposiciones para personas jurídicas, con más o menos delitos incorporados, pero los tiene. Sin embargo, en el año 2011, yo acá estoy colocando la 27.430, el artículo 13, que es la ley penal tributaria, es el régimen penal tributario nuevo,
que el artículo 13, en fin, establece, y lo vamos a ver, establece las disposiciones en las cuales va a ser sancionada una persona jurídica. O sea, si bien la 27401 es amplia por estos 5 delitos para aquellas personas jurídicas que tengan relación o incidencia con el Estado, en el 2011 se incorporó también a las personas jurídicas como pasibles de una persecución penal con sanciones específicas. Después lo vamos a ver. Entonces, en nuestra legislación tenemos 2 vías de acceso a la responsabilidad de las personas jurídicas. ¿Y por qué es esto? Porque el compliance puede ayudar mucho en respecto de las personas, de la sanción a la persona jurídica. El artículo 22 y 23 de la ley 27401 exigen y dan la posibilidad, devolviendo el dinero y teniendo un código de ética y un programa de integridad que es de compliance, estar fuera del proceso. No es un tema menor. Piensen ustedes la causa de los cuadernos. Podrían estar aplicándose esto fuera del proceso, devolviendo el dinero y no teniendo un problema penal como en este momento lo tiene. ¿Podemos ir a la siguiente? Acá tenemos la 27401, donde me establece cuáles son los 5 delitos: cohecho y tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, concusión, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, y balances e informes falsos agravados previsto en el 300 de la ley. Y este es el punto de conexión, como lo llamo yo, jurídicamente se habla así también, punto de conexión, entre lo que es la ley que establece la persecución criminal de las personas jurídicas y el sistema tributario. De ahí, del balance falso, salta, como dije antes, la exigencia y la posibilidad que sean perseguidas penalmente las personas jurídicas. Por supuesto que junto con las personas jurídicas va el directorio de la empresa, van los responsables de la empresa, no es solo la persona jurídica. Y en cuanto a la posibilidad de que se puedan excluir las personas jurídicas o los responsables de la empresa, pasamos a la siguiente filmina, por favor. Tenemos esto que les pido que con que esto lo recuerden. Para mí, esta charla tuvo éxito. Todo lo que hablamos en materia de ilícitos tributarios y en materias de ilícito, es necesario siempre tener la prueba. Es necesario tener la prueba. Y si no tengo la prueba, la tengo que crear. Y esa creación no me la da el fisco. No tiene por qué dármelo. No es obligación de él. Si no, la tengo que crear yo. Y la responsabilidad cae sobre el contribuyente. Entonces, cuando yo le digo hay que crear la prueba, lo que estamos haciendo es exteriorizar y documentar o reflejar de alguna forma indubitable una conducta que exprese la inexistencia de dolo. Si yo puedo llegar a neutralizar la inexistencia de dolo, lo que hago es excluirme del sistema punitivo, excluirme de lo que estamos hablando, de la persecución penal, tanto de la persona jurídica como del directorio o el consejo directivo, o como quieran llamarle, la conducción, las personas que están en la conducción de la empresa. ¿Qué es lo que expreso cuando hago referencia a la necesidad de crear la prueba? Yo tengo en este momento, desde hace varios años, pero con
con un embudo realizado a partir del 1 de enero de este año, que es la generación, el impedimento de girar al exterior divisas por las importaciones, como pago de importaciones que yo traje. ¿Por qué? Porque no había divisas. Entonces el Banco Central, la aduana, la AFIP, etcétera, comercio, no me autorizaban al giro de divisas. Y estaba dependiendo de que el Banco Central me autorice o no me autorice. Si yo hacía algo que se está haciendo normalmente, una situación de transferir por contado con liquidación y pagar. El contado con liquidación es un sistema mediante el cual se compran títulos argentinos que cotizan en el exterior, entonces yo los vendo en el exterior y con eso le pago a quien yo estoy debiéndole el dinero por una factura que me envió y no la pagué, que es la importación de productos, de lo que sea. Ahora, yo no pasé por el Banco Central. Yo, como en todo, gambeteé, di la vuelta, hice un bypass, y ahí es donde puede tranquilamente los organismos, desde la AFIP hasta por la aduana, hasta el Banco Central, tratar de perseguir mi decisión de haber pagado por afuera. Porque si yo vuelvo ahora que puedo llegar a pagar con bonos, yo vuelvo a hacer el pago, estaría 2 veces girando el dinero. Entonces, el Banco Central me lo va a impedir. ¿Qué es lo que estoy hablando? De un caso extremo y vigente hoy, pero puedo hablar de una situación diferente, vieja, que fue hace mucho tiempo, pero es bueno que lo recuerden, si no lo han vivido, ustedes no creo que lo hayan vivido. Hubo un momento que la interventora del PAMI fue la señora Matilde Menéndez. Y la señora Matilde Menéndez lo que primero hizo para normalizar el PAMI, que estaba con un problema de caja terrible, es no pagar a los prestadores durante 3 meses. La mayoría de los prestadores eran clínicas, sanatorios, o capitación, o sea, el PAMI contrata hospitales por capitación. Va a atender este hospital 20.000 jubilados y le paga por 20.000 jubilados X plata por cada jubilado. Esto todavía lo hace. Entonces, si veamos los 20.000 en un mes, el hospital se funde, por supuesto, ¿no? Hay un tema actuarial donde se atienden, en algunos lados mejor que en otros, pero se atienden a los jubilados amparados por ANSES y por el PAMI en todo lo que sea temas de salud. Ahora, si no le pagan durante 3 meses, estas empresas virtualmente están en quiebra porque son PAMI dependientes. ¿Qué ocurrió con estas empresas que no pudieron pagar absolutamente nada? Ellos, si bien tienen un área de materiales que están exentos de, supongamos, exentos del IVA o tienen un IVA menor, también tienen la posibilidad, por ser asociaciones civiles sin fin de lucro, por ejemplo, no pagar ganancias. O sea, estamos ante una situación, pero lo que pasa es que tienen empleados y tienen que pagar el 931 y todos los aportes y contribuciones. Y cuando no pagaron los aportes y contribuciones en esa época, Hilde Menéndez, estoy hablando en la época de Menem, la AFIP inició acciones penales por las retenciones de los aportes y contribuciones. Entonces, ¿qué es lo que se hizo en esa época? Yo me reuní con otros colegas que formábamos parte de la Cámara de Hospitales de Colectividades de la Ciudad de Buenos Aires. Había una cámara en esa época, de las cuales se excluyeron automáticamente el hospital alemán, el italiano y el francés. Y el británico participaba, pero no tenía tanta necesidad como el resto. Y en el resto, lo que se hizo fue una asamblea extraordinaria, se explicó la situación en que estaba, se pidió la obtención de dinero mediante donaciones, rifas, actividades, etcétera,
y se estableció qué es lo que se iba a pagar y qué es lo que no se iba a pagar. Eso sirvió, ahí se creó la prueba. No me vino nadie a decir, haga una asamblea extraordinaria. No, se hizo automáticamente una asamblea extraordinaria donde se estableció cuál era el problema. Y cuando vino la causa penal, se acompañaron los libros con la asamblea y las conclusiones y la aplicación de esas disposiciones de la asamblea en la práctica. Por ejemplo, que solo iban a cobrar hasta que se regularice la situación los médicos de guardia, los enfermeros y el personal de mantenimiento, pero el resto no. Y lo que se iba a pagar era los temas de oxígeno, en la medida que las empresas prestadoras de esos servicios especiales, porque no se puede parar un quirófano, los prestadores de esos servicios especiales comprendan la situación en que estaba la entidad y le permitan refinanciar la deuda que tenía, pero seguir dándole suministros para no pararlo, para no detenerlo. Entonces, este tipo de elementos, yo le pongo casos que son extremos, pero a los efectos de los problemas diarios, una reunión de comisión directiva, por ejemplo, para poder determinar exactamente si esto es o no una emergencia y cómo salir de la emergencia y cómo establecer claramente, si es necesario, convocando una asamblea extraordinaria, pero por lo menos que conste en el directorio, en el acta de directorio, es fundamental. Y ahora lo vamos a ver con otro ejemplo más reciente, que fue el caso Chicone, Chicone Calcográfica, cuando estaban los dos hermanos Chicone, hace tiempo de esto, donde ellos tenían una filial en el exterior que en un año les dio dividendos, les giró los dividendos y lo tuvieron que incluir dentro de las ganancias de ese año. Hablo antes de la reforma de la ley de impuesto a las ganancias. Por allá por el año 92 estoy hablando de este tema. Que se genere el hecho. Al año siguiente, la empresa da pérdida. Entonces, los chicones empezaron a cuestionar la posición de el área tributaria contable de la empresa que decía no podemos tomar la parte de quebranto. Y ellos dijeron, señores, si el año pasado tomamos y pagamos, incluyéndolo dentro de nuestras ganancias, lo que era superávit de la empresa, los dividendos, ¿por qué cuando es en contra yo no lo puedo tomar? La lógica me indica lo contrario. Entonces, ¿qué es lo que recurrieron tanto los directivos como la gente del área contable tributaria? Vamos a pedir la opinión de un tercero, idóneo, reconocido, que nos diga qué hacemos. Y fueron a Vicente Oscar Díaz, que era conocido tributarista de primer nivel. Y Vicente Oscar Díaz les dijo, sí señor, ustedes tienen la posibilidad de deducir de su balance el quebranto de la empresa del exterior. Le hizo un dictamen por escrito. ¿Y qué hicieron los chicones? Una reunión de directorio, convocando al jefe del área contable y tributaria, transcribiendo en el acta de directorio el dictamen completo de Vicente Oscar Díaz y ordenándole al encargado jefe del área contable y tributaria que actúe en consecuencia. Y actúe en consecuencia. Y al año vino la AFIP y le hizo un ajuste. Quedaron muy enojados con Vicente Oscar Díaz porque le iniciaron también una causa penal por esto. Y la causa penal, en primera instancia, no fueron sobreseídos, fueron procesados, peor todavía. Pero cuando llegaron a Cámara, la Cámara muy simplemente les dice, señor, acá no hay delito. ¿Por qué? Porque actuaron como un buen hombre de negocios. Código de Comercio, Ley de Sociedades Comerciales. Actuar como un buen hombre de negocios es fundamental para lo que es compliance, tributario en especial.
porque estos señores Ciccone actuaron como un buen hombre de negocios. Si no sabían o había una discusión o había una duda, consultaron con alguien externo que era idóneo en el tema. Puede ser un problema de minería, laboral o lo que sea, pero no se quedan con la opinión propia. Buscan la opinión de un idóneo externo y la cumplen, porque ese es el otro tema. No es que lo buscan y después hago lo que quiero, no, lo cumplen. Y una vez que lo cumplen, están demostrando la falta de dolo, porque actuó como un buen hombre de negocios. Eso es lo esencial dentro de la conducta que debe llevar el contribuyente y la conducta que se refleja en un programa de compliance. Actuar como un buen hombre de negocios y tener la posibilidad de demostrar que uno no tuvo intención y no tuvo dolo. Quita el dolo. Vicente Oscar Díaz a los Ciccone le eliminó el dolo. Después se pelearon con él, pero le eliminó el dolo. La realidad fue esa. Vamos a la siguiente. Gracias. ¿Qué utilidad tiene teniendo las pruebas? Lo primero que voy a obtener es y acá en la izquierda lo tengo, es llamémosle, una radiografía del país que tenemos. Yo dije un 50%, coloca acá, pongámosle un 40, 45, 50 de economía en negro. 160 tributos, no les gusta 160, pueden ser 130, pero ahí estamos, 130 tributos. Depende la ubicación, la provincia, la municipalidad, etc. Cada vez la AFIP tiene más, la AFIP y los organismos de recaudación provincial tienen más información de los contribuyentes. Aquel que tiene un quit entró en el sistema y el sistema se va nutriendo de información que recibe, como ahora ha sido muy publicitada, la información que recibió la AFIP de Estados Unidos, de las cuentas que tienen los contribuyentes argentinos en Estados Unidos, y que Estados Unidos recibió las cuentas de los contribuyentes norteamericanos en Argentina. Pero la cuenta que tienen los contribuyentes, que antes no lo sabía la AFIP, ahora lo sabe, ahora lo tiene el dato. Y como ese dato, hay un montón de otros datos que cruzan la información. Yo no sé si el sistema, no el software, sino el hardware de la AFIP lo va a poder sostener. El cruce de información de todos lados que va recibiendo la AFIP desde cada operación bancaria, cada tarjeta de crédito, cada mercado pago, cada operación que yo... La AFIP tiene más información de Jorge Haddad que lo que Jorge Haddad recuerde y tenga registrado él. Esto estoy segurísimo, que tiene toda mi historia económica como de cada uno de nosotros, a un nivel de precisión extremo. ¿Qué es lo que se dice de la AFIP? Que siempre termina cazando en el zoológico. ¿Por qué? Porque lo que estamos hablando, el 50% de economía en negro. Entonces, si yo tengo un programa de cumplimiento, ¿qué es lo que primero tengo? La certeza de lo que estoy actuando. El caso extremo es lo que yo les comenté de Vicente Oscar Díaz y los Ciccone. Eso es el caso extremo. Pero en el día a día, en el cumplimiento de todas las normativas externas, o sea, que surgen de las resoluciones generales, de los decretos, de las leyes, más las disposiciones internas que crea la empresa en el código de ética y que se reflejan en el programa de cumplimiento, que incluye la parte fiscal, lo que estoy teniendo es la certeza, la acreditación y la trazabilidad de mis actos, lo que no es un tema menor y que es la creación de prueba, porque lo que estoy haciendo es crear prueba.
lo estoy viendo esto desde el punto de vista de un ilícito tributario o de la conducta que tengo ante la AFIP. Pero esto se ve reflejado también en la conducta que tengo y la reputación que tienen de mí, que también lo tiene la AFIP. Porque me puede colocar en la categoría 1, en la categoría 5, por cumplimiento o no cumplimiento. Es una forma de reflejar mi conducta. Creo, entonces, no solo la certeza y la trazabilidad de mis actos, con lo cual puedo demostrar por qué hice cada cosa, por qué tomé cada paso y no tomé otro, porque yo sigo mi programa de conducta, mi programa de compliance. Creo mi seguridad jurídica, no total, me le pueden venir a cuestionar, pero no va a ser por los hechos que me cuestionen, porque en los hechos voy a ser transparente y concreto y seguro, salvo que me equivoque, salvo que haya un error. Y para eso está el oficial de cumplimiento de compliance, el que controla que se cumplan las cosas. Con eso, lo que encapsulo el cuestionamiento en un problema de interpretación, donde está excluido el dolo. ¿Por qué? Porque yo estoy trazabilizando mis datos, mis hechos. Los actos concretos los tengo claramente establecidos en un programa y puedo determinar cómo fueron hechos y por qué fueron hechos. ¿Qué me generan estas dos cosas? Lo último que tenemos acá, el punto 3, tener elementos suficientes para una real defensa en su caso. Y si no, estar tranquilo, porque yo tengo defensas ya establecidas en el momento y no creadas 2 años después para atrás, lo cual es normal en nuestro país, donde yo me puedo tener una cierta y concreta seguridad de que tengo defensas. No tengo que crearlas, ya las tengo, ya las creé. Vamos al siguiente, por favor, Mati. Entonces, volviendo a insistir sobre estos temas, porque uno lo que piensa es, ¿para qué tanto esfuerzo, para qué tanto problema me hago? Si en realidad no tengo tantas ventajas. Y acá están las ventajas. Porque si cumplo con la normativa vigente, con un programa de gestión de riesgos y detecto los posibles riesgos que tenga y establezco un protocolo de actuación, voy a tener una certeza de mi actuación de buena fe. Vuelvo al concepto de actuar como un hombre de negocios, un real hombre de negocios, que actúa de buena fe. Y esa buena fe indirectamente me lleva a una inexistencia de dolo, pero no por interpretación, sino por vía de los hechos que yo tengo en el protocolo, registrados y controlados. En la segunda revista de ley, llamémosle de la editorial Hammurabi, que está recientemente en el mercado, que es la revista del Derecho Penal Tributario, que yo dirijo. En este tema hay un comentario a una sentencia española muy interesante, hecho por Carolina Roviglio, que es nada menos que una eh, doctora que forma parte de la Cámara Penal Económica. Fue fiscal de Cámara, fue fiscal y es una acreditada académica en esta materia, penal y penal, en especial penal tributario.
La sentencia es una sentencia del Tribunal Español donde excluyen del procedimiento penal que tenían en investigación, que era sumamente amplio en cuanto a las personas, y es una estafa que viene eh, desde hace muchos años investigándose en España. Pero que en este tema fueron llamados, ya así se expresan, fueron llamados al proceso dos bancos de primer nivel en España. Y los bancos los que presentaron como defensa fue el programa de cumplimiento, explicándolo. Y junto con el programa de cumplimiento acompañaron los pasos que tuvieron porque eran la contratación con un exfuncionario público que hizo una estafa espectacular dentro de lo que es España, bueno, fue demasiado amplia en cuanto a la cantidad de sujetos. Entre ellos intervinieron estos dos bancos. Lo que trajeron fue primero el programa de cumplimiento aclarado, segundo los pasos con los cuales se actuó de acuerdo a ese programa con ese sujeto, qué es lo que se le pidió, qué es lo que se estableció, los requisitos que tuvieron, cómo se fue cumpliendo poco a poco lo que se determinó. Y fundamentalmente una auditoría que controló el programa de cumplimiento y se expidió sobre ese programa, pero no por el tema penal, sino al cierre del ejercicio. Controló que en ese ejercicio el programa de cumplimiento, como fuera expresado por los oficiales de cumplimiento, hayan sido realmente como una auditoría contable. Los oficiales de cumplimiento realmente cumplieron con lo que está expuesto en su protocolo. Esos elementos que presentaron, que fue bastante voluminoso, llevaron a la conclusión al juez interviniente de excluir a los bancos de la causa penal. Vemos acá entonces un elemento que todavía en nuestro país no lo hemos tenido. No hemos tenido una resolución judicial que en virtud de un sistema de cumplimiento excluya a la persona jurídica y los directivos de la empresa. Esto es un ejemplo que no va a tardar mucho en llegar a nuestro país, esas decisiones. ¿Por qué? Simplemente porque estamos ante llamémosle, un programa con una seriedad reconocida internacionalmente, establecido y cumplido. Porque hay muchos países de Sudamérica y de Europa que tienen también programas de cumplimiento, lo tienen en la página de la empresa, las normativas y cómo lo hacen y qué es lo que hacen. Ustedes pueden entrar en Nestlé, por ejemplo, que se me ocurre, y van a tener el programa de cumplimiento SMATA, como se lo llama, que es un programa especial para las empresas de compliance, para las empresas que producen o hacen manufacturan alimentos. Nestlé es una de ellas. Tienen un programa específico para eso, de compliance, dentro del cual está el compliance tributario. Pero es una cosa distinta. Pero si van ahí, en la página lo van a ver. Ustedes toman cualquier empresa de acá, importante, gran contribuyente, y lo tienen en el programa. Ahora que lo cumplan es otra cosa. Y acá el problema es el cumplimiento del programa para poder tenerlo como elemento de prueba, como elemento de transparencia, como elemento de cumplimiento del código de ética que tiene la empresa. Así que lo que van a tener después es las pautas del compliance y los principios y cómo se pueden aplicar. Eso se los dejo para que ustedes lo puedan analizar.
yo concluyo con una serie de elementos. Si podemos ir a la 15, te agradezco. Al fin lo que puedo llegar a obtener es acreditar mi buena fe, no es un tema menor. Actuar como un buen hombre de negocios. Me está quitando el dolo. Reflejar la trazabilidad de mis operaciones. Acreditar la debida diligencia. Se ha puesto cada vez de moda esto en el quehacer empresario, la debida diligencia. Actuar con debida diligencia o diligencia debida, como quieran llamarlo. Pero es tener en cuenta todos los riesgos posibles que pueden haber en una operación determinada y hasta dónde puede ser o no extendida esa operación o cuestionada esa operación. Y tener prueba de todo lo anterior, que es lo más importante, o lo segundo más importante. Primero es tenerlo y después acreditarlo. Pasamos a la siguiente, donde resumo que tengo defensa, tengo pruebas, justifico mi accionar, elimino el dolo y puedo acreditar la inexistencia de culpa. Puedo acreditar la inexistencia de culpa. ¿Por qué? Porque tengo los datos, tengo los hechos y los tengo, vuelvo a decir, los tengo ratificados, verificados y a disposición. Yo recuerdo haber estado en el primer y último congreso sobre compliance tributario que se hizo en Madrid en el año 2019. Y ahí estuvo el jefe de la fiscalización de la Hacienda española, que vendría a ser el jefe de fiscalizaciones de la FIP. En ese momento él, por supuesto luego de escuchar qué es lo que decía los expositores a favor del compliance, y él explicó muy simplemente a la posición, llamémosle, de la Hacienda. ¿Por qué? Porque dijo, miren, me parece muy bien, es un avance, me parece una cuestión, un elemento muy positivo. Pero, y acá surgió el funcionario con experiencia. Pero si yo tengo que comprar tuercas para mi empresa, elijo las tuercas en 3 empresas que tengan las normas ISO, que cumplan con las normas ISO y que me digan que cumplan con las normas ISO. Lo cual me parece indispensable para seguir analizando, porque yo con que cumplan las normas ISO no me quedo satisfecho. Yo pido las tuercas y quiero ver las tuercas. Yo no me quedo con que solo cumplen normas ISO. Yo pido las tuercas. Y eso es lo que tenemos acá. Yo tengo las pruebas. Yo justifico mi accionar. Tengo las tuercas. Y el otro exponente que me quedó grabado fue el abogado de Messi, que lo defendió en la causa que le siguió la Hacienda Pública por evasión de impuestos. Y muy clarito fue que dijo, miren, si yo hubiera sabido la existencia del compliance tributario, cuando vinieron a inspeccionar a Messi, hubiera puesto todo en una caja, se los entregaba a los inspectores y les preguntaba, bueno, díganme en qué me equivoqué. Abogado penalista, díganme en qué me equivoqué. ¿Por qué? Porque tengo todo documentado acá. ¿Dónde puede haber dolo? Si yo lo tengo todo documentado, salvo que lo haya hecho a propósito en contra mía, lo cual no es lógico. Pero con eso cerró una exposición anterior muy interesante desde el punto de vista penal. Estábamos hablando de alguien que defendió a una persona que tuvo una exposición muy grande en su momento por esta causa. Me han soportado durante 1 hora
Les agradezco mucho y estoy a disposición de todas las consultas que quieran hacer. Muchas gracias. Jorge, muchas gracias, gracias por acompañarnos, por la claridad en la exposición. Y bueno, ahora vamos a leer algunas preguntas, las que puedan Perfecto. responder, obviamente, ¿Cómo varias no? que fueron haciendo durante el desarrollo. Sí. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes a todos. Tenemos algunos comentarios y preguntas que le voy a ir leyendo, doctor. Sí. Muy bien. Bueno, comentarios, ¿no? La cooperativa de trabajo solicitan la exención en ganancias y ahí vemos a los asociados que no cumplen con sus obligaciones impositivas y las cooperativas no responden subsidiariamente. Por ello, como lo dice la ley, obvio que no le voy a dar una exención si no cumplen. Bueno, eso es uno de los comentarios. Un asesor impositivo puede implementar compliance respecto a sus clientes que suelen imputarlo de responsabilidad cuando hay un procedimiento de fiscalización y se detectan facturas apócrifas. Y siempre la culpa la tiene el contador, empecemos por eso. En nuestro país es lo normal, la culpa la tiene el otro. Pero la realidad es que, salvo que él les venda las facturas, empecemos por eso, salvo que él les venda las facturas, los responsables de la empresa son los que obtienen las facturas y saben lo que están haciendo, claramente. A esta altura del partido no nos podemos engañar ni decir, yo no sabía, no. Saben perfectamente lo que están haciendo y por qué lo hacen. Entonces, echarle la culpa al contador es querer sacarse la responsabilidad a ellos. Uh-huh. Para aplicar responsabilidad penal a los directores o socios gerentes de SRL, ¿se puede probar la solidaridad desde las disposiciones del artículo 8 de la ley 11.683? Ya que puede suceder que algunas de estas personas no tengan decisiones financieras en la empresa. Por empezar, la 11.683 en el 8 no me habla de responsabilidad penal, me habla de solidaridad, con lo cual va a responder patrimonialmente y no penalmente. Por otro lado, puede responder penalmente si tuvo relación con el hecho punible, o sea, con el hecho que trae o genera el delito. Si no tuvo relación con el hecho punible, como por ejemplo aquel director que es jefe de fábrica y que no tiene relación ni con cuentas bancarias, ni con pagos, ni con pago de impuestos, ni nada de eso, sino que está en la parte, llamémosle productiva, directa, ese se puede excluir. Por eso hay reglamentos de directorios donde se establecen funciones. Una cosa, y se establece claramente cuál es la función del presidente, del secretario, cuando se quiere hacer una sociedad anónima. Por ejemplo, las que cotizan en bolsa tienen un reglamento eh, del directorio, porque en el directorio están representados los grupos de accionistas. Y hay grupos de accionistas que consiguieron, en los sistemas que tienen para elecciones, sistema múltiple, un director, con lo cual el director va a ir todos los meses a las reuniones de directorio y a lo mejor puede hablar nada más, no tiene ninguna otra función. Son de números, se los llama así, como directores de números. Consecuentemente, esos directores en una causa penal no tienen absolutamente nada que ver por el propio reglamento, salvo que ellos hubieran excedido sus funciones, por ejemplo, y se hubieran aceptado firmar cheques y estar autorizados para firmar cheques donde se pasaron de director de número a director de ejecución. Ya es responsabilidad de él. Pero eso depende de cada función y de cómo se regule la sociedad. Es un tema que hay que estudiar. Hay poco, Claro. pero por lo menos yo, en la última edición, detecté que en este tema había ya 4 libros que trataban el reglamento de directorios. Cuando empecé con la ley penal tributaria, el único libro que había era español sobre esto. Así que por lo menos evolucionamos en algo. Bueno, muy bien. Vamos con otra. Perdón, si no entendí mal, ¿puedo probar la falta de dolo en la justicia? Porque en el mientras tanto, si el ajuste fue por factura apócrifa, me incluyen en la base de datos de contribuyentes no confiables y no hay un acto administrativo para plantear mi inocencia. ¿Qué opinión le merece?
Yo le doy un ejemplo donde se demostró perfectamente la falta de dolo. La AFIP estaba cuestionando una serie de facturas de un proveedor de la empresa y decían que el proveedor no existía. Iniciaron una causa penal porque el monto excedía la condición objetiva de punibilidad. ¿Qué es lo que se hizo? No es común, pero existe. Este señor proveedor se presentó en el juzgado penal con lo que se llama una espontánea. No fue citado, sino que se presentó espontáneamente. Y dijo que él había entregado la mercadería que había cobrado con estos cheques, que los cheques lo había entregado en una cueva, aclaró todo eso en el juzgado penal, con lo cual el juzgado automáticamente resolvió la inexistencia de delito, porque la fundamentación de la AFIP en la denuncia era que no existía el proveedor. Y el proveedor se había sentado y había declarado, existía, y explicó todo lo que era. Con eso se llevó la copia de la declaración y la resolución del juez a la AFIP, y la AFIP tuvo que levantar todas las cuestiones que tenía desde la marca como no buen contribuyente y el quit suspendido, etcétera, todos esos tipos de sanciones indirectas que realiza la AFIP en estos casos. Ese es un ejemplo extremo, pero usted lo puede acreditar dentro de la propia AFIP, con otros medios y otras pruebas. Dependerá de las pruebas que tiene. El nombre de una causa, pero no, causa de presentación espontánea. Bueno, pero no sé muy bien, solamente me pone esto. Disculpe, soy yo. La causa que mencionó el señor recién, para saber el antecedente, mi hija estudia abogacía y yo soy contadora, y me gustaría saber qué causa el proveedor asiste espontáneamente. ¿Lo La tengo que recuerda? buscar porque fue hace años. Se la doy a la doctora Mancilla. Muy amable, gracias. No, la busco y se lo doy a la doctora Mancilla, sí. Gracias, gracias.